Todos conocemos a nuestro gran poeta y escritor peruano César Vallejo, pues es uno de los más grandes representantes de la literatura universal, ya que en su poesía refleja su sentimiento personal de desamparo frente a la vida y a su dureza. Antes de empezar, reciban un cordial saludo por parte de los integrantes del Grupo 4 en la asignatura Cátedra Vallejo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué quería transmitir César Vallejo con su poema que lleva de nombre España, aparte de mí este cáliz? Si quieren resolver sus dudas, acompáñenos a ver la siguiente declamación e interpretación de este poema. Bueno, hacer énfasis en la vida de nuestro poeta es fundamental, puesto que a partir de ello vamos a conocer ciertos aspectos que tuvo que atravesar a lo largo de su vida para poder convertirse en uno de los más grandes influyentes de la literatura. César Abraham Vallejo Mendoza nace el 16 de marzo de 1892 en un pequeño pueblo en Santiago de Chuco, perteneciente al departamento de La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrunero. Fue el menor de 11 hermanos y la mayor parte de su infancia la pasó junto a sus hermanos que tenían casi la misma edad, siendo estos Agüedita, Miguel y Natividad. Sus estudios primarios los cursó en una escuela en Santiago de Chuco. Tras demostrar que era un niño muy inteligente y destacar en diversos cursos, sus padres deciden enviarlo a la ciudad de Huamachuco para que pueda terminar sus estudios secundarios. Tras haber culminado la etapa escolar, en 1910 trabaja en el asiento minero Quirubilca. Para el año 1911 ya había laborado como profesor de los hijos del hacendado Domingo Sotil y posteriormente en 1912 había trabajado también una temporada en la hacienda azucarera Roma como cajero. Estos empleos le permitieron a él poder percibir la injusticia social, política y económica del Perú. En 1913 por fin logra ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo para que pueda estudiar literatura. Se graduó con su tesis El romanticismo en la poesía castellana en 1915, obteniendo una nota de 19. Es así como Trujillo se convierte en una parte fundamental de su vida, tanto laboralmente como intelectualmente. En Trujillo también conoce a un grupo denominado La Bohemia de Trujillo, donde lo integraban literatos muy reconocidos que escribían crónicas y artículos muy destacados en aquel entonces, ¿no? Al cual va a pertenecer también César Vallejo. También podemos destacar aquí que César Vallejo trabaja como profesor en el Colegio San Juan, donde tuvo como alumno a Ciro Alegría. El 8 de agosto de 1918 se entera que su amada madre fallece. Tanto fue su sufrimiento que decide escribir poemas para poder inmortalizar su recuerdo. En 1920 decide asistir a la fiesta patronal de su tierra natal. Es aquí donde es involucrado en un incidente por robo, alboroto e incendio, siendo detenido injustamente y llevado a la cárcel. Ahí permaneció 112 días. Gracias al buen trabajo de su abogado y también al apoyo incondicional de sus amigos literatos de aquel entonces por las manifestaciones que hicieron, se logra esclarecer el caso. César Vallejo en Europa empieza a colaborar en 1926 con la revista Variedades. En diciembre de ese mismo año fue expulsado de Francia por incentivar el comunismo. Para el año de 1934 escribe la obra de teatro Colache Hermanos y el 11 de octubre se casa con su amada Georgette. Ese mismo año es incluido en la poesía española. En 1937 sale de París con destino a España para visitar los lugares de la guerra, así al volver poder incluirlos en sus últimas creaciones literarias, lo que hoy día conocemos como España parte de mí este cáliz. Se sabe que César Vallejo muere el 15 de abril de 1938 a las 9:20 de la mañana, luego de varios días de agonía en la clínica Arago. Después de este suceso pasan 4 días donde es velado en el cementerio Montrouge. Al final, por deseo de su amada viuda Georgette, el 3 de abril de 1970 se logra trasladar sus restos al cementerio de Montparnasse en París para su descanso eterno. En la Guerra Civil Española, César Vallejo desde París presenciaba toda la política corrupta que se vivía en ese entonces en España. Poco tiempo después se da el suceso de la Guerra Civil, por lo cual él personalmente viaja desde París hasta España para brindar un apoyo a sus compañeros. ¿De qué manera hace esto? Pues brinda un apoyo emocional a sus compañeros que estaban al frente de la guerra en ese entonces. Vallejo, al darse cuenta que la guerra era interminable, tenía para rato, decide escribir versos,
inspirados en el dolor y el sufrimiento que en ese entonces padecían los soldados caídos, también las familias huérfanas, los pueblos bombardeados, sus compañeros malheridos como también muertos, una España en caos. Es por ello que le pone como título España aparta de mí este cáliz, que tiene un significado muy especial, ya que hace referencia a Cristo, ya que éste se nos entregó, demostrándonos su amor incondicional que nos tenía. Es ahí donde Vallejo hace énfasis sobre la solidaridad del sufrimiento humano para desarrollar un mundo mejor, fuera del sometimiento dictador que había en aquel entonces. Entendemos que la declamación es una forma de expresar nuestro lenguaje corporal con la vocalización, modulación e imitación adecuada a un ritmo apropiado para darle sentido al mensaje que se quiere transmitir. Es muy importante porque tiene como objetivo hacer llegar un mensaje de una forma sencilla y concreta. Y bueno, teniendo en claro estos conceptos, ahora pasaremos a declamar los siguientes versos del poema 15, España aparte de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo abajo su antebrazo, ¿qué hace? Encabestro dos láminas terrestres, niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decías, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestros dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España, en su vientre acuesta, en muestra maestra con sus ferulas, esta madre y maestra, cruz y madera, por lo que os di a la altura, vértigo y división y suma, niños, está con ella padres y procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España, la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais de César, de creer? ¿Cómo va a castigar al año, al mes? ¿Cómo va a quedarse en 10 los dientes, en el papelote, el ditongo, la medalla en el llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en sus manos. La calavera hablando, habla y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor de las pirámides y aún de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento y sí, el encabestro, bajad. Las firulas suenan si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, se tardó. Si no vais a nadie, si os ausente, los lápiles sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. El título de este poemario está inspirado en un pasaje bíblico.
cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre, diciéndole: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Al mismo tiempo se enfoca en lo político, pues nos habla acerca de cómo los niños tendrán que salir adelante después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española, que generó muchas muertes de personas inocentes e incluso destrucción de territorios. Trata de animarlos pese a lo complicada y difícil que es la situación, porque para Vallejo ellos son los que van a escribir un mundo mejor. Hola, muy buenos días. Agradecerle de antemano por aceptar esta entrevista y mencionarle que es un gran honor estar aquí con usted. En esta oportunidad seré la encargada de entrevistarlo. Mi nombre es Sani Cristina Mejía Aguilar, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad César Vallejo y hoy, a través de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, le haré algunas preguntas sobre el poemario España parta de mí este cáliz. Pero antes de empezar, me gustaría que nos contara un poco de su trayectoria, cuál es su nombre y a qué se dedica actualmente. Gracias, Ani, gracias por permitirme poder conversar y poder darles a conocer, ¿no? Yo soy Omar Robles Torre, soy escritor, periodista, promotor cultural, muy identificado con el periodismo cultural. Hemos desarrollado por mucho tiempo una revista cultural cordillera, en la cual nos hemos encargado de difundir la literatura ancashina, y en sí, en manera general. También hemos desarrollado trabajos de promoción de lectura, y ahora estamos desarrollando actividades diversas en el afán de la promoción del libro y la lectura con la Asociación Cultural Cordillera, ¿no? Eso es un poco lo que venimos desarrollando actualmente en la promoción del libro y la lectura, y también con las actividades literarias que realizamos permanentemente en nuestra casa del libro. Bueno, es muy interesante lo que menciona, además de que es cierto, ya que hoy en día se ha perdido la noción de leer y me parece muy importante su programa de formación. Bueno, ahora pasaremos a las preguntas. ¿Sabe cuál fue la intención de César Vallejo al escribir el poema España parta de mí este cáliz? Para poder un poco entender el poema España aparte de mí este cáliz, de nuestro gran César Vallejo, hay que entender que en los años 1936 a 1939 se desarrollaba un conflicto interno en España, ¿no? Una guerra civil entre dos grupos de poder que estaban en esa pugna, y César Vallejo, poeta sensible, que estaba siempre pendiente de las causas del pueblo, se identificó con uno de los bandos que en esta guerra civil vivía España, ¿no? Entonces, en marco de ese conflicto, César Vallejo toma parte de esta crisis, ¿no?, que vivía España, y escribe escribe un poemario que posteriormente fue publicado ya cuando Vallejo muere. Pero el poema España parte de mí este cáliz, que es el poema que abre este libro, es fundamental, ¿no? En marco de ese contexto de guerra interna que vivía España. Por eso que se da este poema. Está bien, gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué relación encuentra usted entre el poema España parte de mí este cáliz con la situación que estamos viviendo actualmente? Este poema, ¿no?, de César Vallejo es muy importante porque aparte de que nos habla acerca de este conflicto, ¿no?, de cómo España tiene que resistir, nos refiere un aspecto muy importante en la cual le da preponderancia a los niños, ¿no? Hay una parte en que él habla, ¿no? Dice: España cae, digo, no es un decir, ¿no? Salid niños del mundo, id a buscarla, ¿no? Luchar, ¿no? Luchar porque no haya conflictos, vivamos tranquilos. Y en nuestra coyuntura actual que vivimos, que también vivimos en una especie de conflicto entre ideologías distintas, diferentes, ¿no?, posiciones e intereses contrarios, no deberíamos nosotros de pensar solamente en nuestro bien propio particular, ¿no?, sino más al contrario, pensar en ese bien común que a todos nos podría ayudar, ¿no?
como digo, debemos de siempre buscar esa armonía, ¿no? De que no debemos de pelearnos, que como futuro que pueden ser los niños en un momento, ellos también respalden la democracia o respalden la unión, la unidad, ¿no? No solamente aspirar a desunirnos, a dividirnos, ¿no? Lo cual eso hace muy mal a nuestro país mismo ahora también, y más al contrario, debemos de abanderar la posición de vivir en armonía, en paz, en tranquilidad y sin enfrentamientos. Gracias por su tiempo. Fue un placer conocerlo, licenciado Omar Robles Torres. Espero nos volvamos a reunir muy pronto. Gracias a ti, Ani. La enseñanza que nos muestra el pueblo es permanecer unido, a no luchar entre nosotros mismos, que cada uno debe aportar para que el país sea más grande. Por eso proponemos que se le debe formar a nivel intelectual, desde todos los puntos de vista, para que sean ellos los que abran un nuevo camino para el país y así consigan prosperidad y un futuro mejor. En conclusión, lo que nos refleja Vallejo en su poema España, aparte de mí, este cáliz, es la inmortalidad de los soldados que estuvieron frente a la guerra, pues ellos son los que defendían sus derechos hasta el último momento, a pesar del dolor, sufrimiento y la destrucción de muchos territorios. Ellos siguieron luchando con el fin de lograr lo que tanto anhelaban, liberarse del sometimiento dictador de aquel entonces. Al mismo tiempo, es posible decir que Vallejo hace un énfasis en los niños, que estos son los que escribirán un mundo mejor después del despojo de la guerra. No es grato morir, Señor, si en la vida nada se deja y en la muerte nada es posible, sino lo que se pudo dejar en vida. César Vallejo, un gran poeta y ser humano, que a pesar de su ausencia, siempre será recordado por su riqueza literaria, ya que enaltece en cada uno de sus escritos la realidad social.